¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 1. En esta sesión vamos a abordar el tema del rectificador de media onda con carga RC, este circuito. Vamos a ver las principales expresiones para el cálculo de las diferentes variables en este circuito y también vamos a ver un ejemplo de aplicación de esas expresiones. Aquí tenemos el rectificador de media onda con carga RC. Este circuito, recuerden, es un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Con este circuito nosotros podemos alimentar de energía cualquier carga que necesite energía en corriente directa. Entonces veamos las características que tiene este circuito. Tenemos que este circuito se alimenta u obtiene energía a partir de una fuente de voltaje de corriente alterna, que en este caso va a tener esta forma, una amplitud Vm con una frecuencia angular omega dada por 2pi por la frecuencia. Tenemos un diodo, tenemos un capacitor y tenemos el componente que queremos alimentar, en este caso una resistencia, que puede ser, por ejemplo, una resistencia para calentar agua o puede ser un foco incandescente. Puede ser cualquier dispositivo que requiera alimentación en corriente directa. Aquí tenemos en las gráficas el comportamiento de las variables que intervienen en este circuito. Entonces, en la primera gráfica se muestra en color azul la señal de voltaje de la fuente de alimentación, la señal VDT, y en color anaranjado o color rojo se muestra la señal del voltaje que consideraríamos de salida o voltaje en las terminales de la resistencia, que si se fijan la resistencia está en paralelo con el capacitor. Entonces el voltaje V sub O marcado aquí, V sub O es el mismo voltaje que V sub R y es el mismo voltaje que en las terminales del capacitor, que sería V sub C. Entonces aquí vemos que vamos a tener básicamente dos intervalos en estas gráficas: cuando el diodo está en conducción y cuando el diodo está en corte. Cuando el diodo está en conducción hay un flujo de corriente desde la fuente hasta el resto del circuito, mientras que cuando el diodo está en corte, esta corriente a través del diodo se interrumpe. Entonces, en la última gráfica, la gráfica que está hasta abajo, tenemos el comportamiento de la corriente en el diodo. Vemos que hay un intervalo en el que la corriente en el diodo es diferente de cero, es positiva, mientras que hay otro intervalo en el que la corriente a través del diodo se vuelve cero. Entonces tenemos el intervalo en el que el diodo conduce y el intervalo en el que el diodo no conduce. Tenemos que cuando el diodo está en conducción, pues es como si tuviéramos un cable directamente conectado desde este punto a este punto, considerando un diodo ideal nuevamente, no habría caída de tensión desde el ánodo al cátodo del diodo. Entonces es como si tuviéramos simplemente un conductor aquí. En ese caso tendríamos que las terminales de la fuente estarían conectadas directamente a las terminales del capacitor y de la resistencia. Por lo tanto, el voltaje en las terminales de la resistencia o voltaje V sub O sería el mismo que el voltaje de la fuente de alimentación. Eso es precisamente lo que vemos en esta gráfica roja que representa el voltaje V sub O. Entonces, en el intervalo en el que el diodo conduce desde este punto a este punto, nosotros tenemos que el voltaje V sub O es exactamente igual que el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, de aquí a aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación. Cuando el diodo entra en corte, en este intervalo, de aquí hasta acá, nosotros tenemos que se interrumpe el flujo de energía de corriente eléctrica a través del diodo. Entonces es como si desconectáramos esta parte, abriéramos el circuito aquí y quitáramos toda esta parte. Entonces nos queda solamente un circuito compuesto por un capacitor y una resistencia. Mientras el diodo estuvo conduciendo, el capacitor tuvo tiempo de cargarse al mismo nivel de voltaje que tenía la fuente de alimentación. Cuando el diodo entra en corte, este capacitor queda cargado al voltaje del capacitor, y cuando el diodo entra en corte y se desconecta esta parte izquierda, el capacitor invierte el flujo de corriente y alimenta la carga
con una corriente en este sentido. Entonces, nosotros tendríamos un circuito RC, tendríamos una ecuación diferencial de primer orden sin señal de entrada. Y si resolvemos esa ecuación diferencial de primer orden sin entrada, solamente estaríamos considerando las condiciones iniciales, lo cual nos daría el comportamiento del voltaje cuando se desconecta esta parte del circuito y nos daría el comportamiento en este intervalo, que sería esta forma exponencial decreciente. Entonces, el comportamiento del voltaje V sub O en este circuito está dado por estas dos expresiones. V sub O en función del ángulo omega t es el valor de la fuente de alimentación cuando el diodo está en conducción y la solución de la ecuación diferencial del circuito RC dada por esta expresión es una exponencial negativa, donde aquí B sub teta es la condición inicial cuando el diodo entra en corte, es decir, el valor de voltaje justamente en este punto. Entonces observen que esta es la solución de una ecuación diferencial de primer orden del circuito RC cuando no hay una entrada de voltaje, cuando la entrada de voltaje es cero. Entonces la condición inicial B sub teta sería B sub m seno de teta. Y este ángulo teta está indicado aquí. Si estoy graficando contra el ángulo omega t, que es el eje horizontal, el ángulo teta se alcanza justamente en este punto en el que el diodo entra en corte. Tengo otro ángulo alfa indicado de este lado, que sería el ángulo en el que el diodo entra en conducción nuevamente. Tanto este ángulo alfa como el ángulo teta los podemos calcular como se indican estas expresiones. El ángulo teta, por ejemplo, lo podemos obtener a partir de esta expresión, teta igual a menos la tangente inversa de omega por r por c más el ángulo pi, mientras que el ángulo alfa lo podemos obtener de forma iterativa a través de esta expresión. En esta expresión buscaríamos despejar el ángulo alfa, pero aquí esta expresión tiene un poco de dificultad para entregarnos el valor de alfa de forma explícita, como en esta expresión del ángulo teta. Estas dos expresiones para calcular teta y alfa se obtienen a partir de la función que define el comportamiento de este voltaje, marcado aquí en color rojo, y se obtiene a partir de las derivadas de estas dos expresiones, buscando el punto en el que las derivadas se igualan, que es justamente en el ángulo alfa y en el ángulo teta. Entonces, para obtener este par de expresiones, nosotros tomamos derivadas de la función de voltaje respecto al tiempo, hacemos la sustitución por el ángulo teta y el ángulo alfa, y en el primer caso nosotros podemos llegar a esta expresión explícita para teta y a esta expresión en un segundo caso para el ángulo alfa, que quede en términos del ángulo alfa. Esta expresión necesitamos resolverla de forma numérica con una computadora, como hicimos para el cálculo del ángulo de extinción ya en otras sesiones anteriores, para poder obtener el ángulo alfa. Para obtener el valor de la corriente a través de la resistencia, la corriente que fluye a través de este elemento, nosotros podemos aplicar la ley de Ohm. Si nosotros ya conocemos el valor del voltaje en las terminales de la resistencia a través de estas dos expresiones, nosotros fácilmente podemos calcular por ley de Ohm la corriente a través de esta resistencia. Para conocer el valor de la corriente a través del capacitor, esta corriente, nosotros podemos, ya con el conocimiento del voltaje en las terminales propias del capacitor, podemos aplicar la ecuación que define el comportamiento de la corriente en un capacitor, que sería la corriente en el capacitor igual a la constante de capacitancia por la derivada respecto al tiempo del voltaje en las terminales del capacitor, que sería esta expresión. Entonces nosotros podemos determinar la corriente del capacitor en el dominio del tiempo de esta forma, o también podemos tener la representación en función del ángulo omega t, como ya hemos hecho anteriormente. Esta representación. Estas gráficas, tanto de la corriente como del capacitor, están dibujadas aquí.
Aquí nosotros tenemos la representación de la corriente que fluye a través del capacitor en los dos intervalos, en el intervalo en el que el diodo está en corte y el intervalo en el que el diodo está en conducción. Estas dos expresiones para la corriente a través del diodo, perdón, a través del capacitor, se obtienen sustituyendo las expresiones de voltaje de salida o voltaje en las terminales del capacitor en ambos intervalos, intervalos en el que el diodo está en corte y en el que el diodo está en conducción, en las expresiones que vimos hace un momento, en estas expresiones de la corriente a través del capacitor, es decir, tenemos estas expresiones de voltaje, las sustituimos en esta expresión para la corriente a través del capacitor, se obtiene la derivada respecto al tiempo y llegamos a estas expresiones. También podemos obtener la corriente que está suministrando la fuente de alimentación, que es la misma corriente que está fluyendo a través del diodo, que sería esta corriente, aplicando una ley de corrientes de Kirchhoff, en donde la corriente a través del diodo sería igual a la corriente a través de la resistencia más la corriente a través del capacitor. Podemos obtener también los valores máximos, o mejor dicho, el valor máximo que circula a través del diodo, si nosotros hacemos la sumatoria de las corrientes justamente en el punto en el que se cumple el ángulo alfa. Observen que en el instante en el que se cumple el ángulo alfa, en la gráfica, nosotros tenemos el punto máximo de la corriente a través del diodo. Entonces, si nosotros usamos las expresiones de la corriente justamente cuando ocurre ese ángulo alfa en la resistencia y la corriente cuando ocurre el ángulo alfa en el capacitor, nosotros podemos obtener el valor máximo o el pico máximo de corriente a través del diodo. Este parámetro es importante para dimensionar también la capacidad que debe de tener el diodo. Entonces podemos calcular la corriente a través del capacitor en el instante en el que tenemos el ángulo alfa. De esta forma podemos calcular el valor de la corriente. De hecho aquí puse valor pico de la corriente en la resistencia, es un valor mínimo de hecho. Aquí ya está corregido. El valor de la corriente en la resistencia en el ángulo alfa lo podemos calcular de esta forma, aplicando ley de Ohm. El valor pico de la corriente en el diodo entonces sería la sumatoria del valor de la corriente en el capacitor y el valor de la corriente en la resistencia cuando tenemos el ángulo alfa, que sería la suma de estas dos expresiones. Tenemos otro parámetro que es bastante importante en los convertidores de corriente alterna a corriente directa que se utilizan como fuentes de alimentación de circuitos de corriente directa, que es el rizado en el voltaje de salida y está indicado como delta B sub O. ¿Qué es este rizado? Este rizado es la diferencia entre el máximo valor que alcanza el voltaje de salida, es decir, este punto máximo, menos el punto mínimo del voltaje. Idealmente nosotros queremos que una fuente de corriente directa nos entregue un valor perfectamente constante, pero en la realidad siempre existe un rizado, por muy pequeño que sea, siempre hay un rizado, que es esta variación desde un punto máximo hasta un punto mínimo en el voltaje de salida. Entonces esta diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo está indicado como delta BO y se denomina rizado del voltaje de salida. Ese rizado de voltaje, delta BO, lo podemos calcular como la diferencia entre el valor pico o el valor del voltaje en el ángulo alfa. De esta forma, si conocemos el ángulo alfa, lo podemos obtener de esta forma. O también lo podemos obtener con una expresión aproximada, que es la que más comúnmente se usa, porque está asociada a lo que sería un parámetro que se puede modificar, que es el capacitor. Estas expresiones para el rizado son equivalentes, se obtienen a partir de estos dos, de las dos señales de voltaje en los dos intervalos. Por ejemplo, la primera se obtiene a través de la diferencia de Vm con el voltaje en el primer intervalo, mientras que la segunda se obtiene con la diferencia de Vm
menos el voltaje en el segundo intervalo. Bueno, esta es la expresión de corriente, pero acá tenemos las expresiones del voltaje de salida. Entonces, esta segunda expresión es una aproximación. Cuando nosotros tenemos un capacitor lo suficientemente grande, pues esta expresión es válida. Aquí vemos que el rizado o la diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo de voltaje se reduce si nosotros incrementamos el valor del capacitor. Esa es la razón por la que las fuentes de corriente directa alimentadas por una señal de corriente alterna, es decir, el circuito rectificador que tenemos aquí, esa es la razón por la que generalmente los capacitores tienen una constante de capacitancia bastante grande en este tipo de dispositivos, porque se busca que esta señal de voltaje de salida permanezca lo más constante posible. Aquí en estas gráficas yo grafiqué la corriente a través del capacitor. Observen que en un intervalo la corriente es positiva y en otro intervalo la corriente se vuelve negativa en las terminales del capacitor porque la corriente se invierte en el intervalo en el que el diodo está en corte. Aquí tenemos la forma de onda que tendría la corriente que circula a través de la resistencia, que sería una réplica, digamos, de la forma que tiene el voltaje, con la diferencia, por supuesto, de que no van a tener el mismo valor. Va a ser un valor mucho más reducido. Ahora veamos un ejemplo. Realmente el ejemplo es simplemente la aplicación de todas las expresiones anteriores. El ejemplo es el rectificador de media onda con carga RC, mostrado en esta figura, utiliza un generador de 127 volts RMS a 60 Hz. Es decir, aquí nos están diciendo que esta fuente es de 127 volts RMS, no nos están dando el valor pico, nos están dando el valor eficaz, y que tiene una frecuencia de 60 Hz. Nos dicen que la resistencia que está conectada aquí es de 500 ohms y que el valor de capacitancia de este capacitor es de 50 microfaradios. Nos piden determinar, inciso A, una expresión para el voltaje en las terminales de la resistencia. Inciso B, el valor del rizado delta sub BO, delta B sub O en el voltaje B sub O. Una expresión para la corriente en el capacitor, la corriente pico en el diodo y calcular el valor de C para obtener un rizado que sea el 1% del valor pico de la fuente de alimentación. Entonces, la solución de este ejercicio básicamente es aplicar las expresiones que vimos ya para esta configuración. Tenemos en primer lugar el cálculo del voltaje pico. Como nos dan el valor RMS, tenemos que multiplicar el valor RMS para obtener el valor pico, que sería este valor. La frecuencia angular, ya que nos dan la frecuencia de la fuente de alimentación, podemos calcular la frecuencia angular, que sería este valor. El ángulo θ, aplicando la expresión de las diapositivas anteriores, tendríamos que sustituir el parámetro omega, el parámetro R, el parámetro C, y nos entregaría un valor de 1.67 radianes. El valor del voltaje B sub θ, que es el voltaje de salida en el momento en el que el diodo entra en corte, lo obtenemos a través de esta expresión, donde nosotros ya conocemos el ángulo θ y es prácticamente el mismo que el ángulo, que el voltaje pico B sub m, una variación de 1 volt. El ángulo alfa lo podemos obtener resolviendo de forma numérica esta ecuación. Entonces vamos a MATLAB para ver cómo la resolví yo. Bien, aquí estamos en MATLAB. Aquí yo tengo un pequeño script. Yo ya capturé todos los parámetros: resistencia, capacitancia, valor pico, frecuencia angular, el valor del ángulo θ, el valor de la expresión del voltaje B sub θ. Y aquí está la expresión que tengo que poner a iterar. Realmente yo tendría que diseñar algún algoritmo para encontrar las raíces de esta expresión. Lo que estoy haciendo es usar un poco la fuerza bruta, dar diferentes valores a omega en un cierto intervalo y en el momento en el que se produzca el cambio de signo, detener las iteraciones y guardar el valor del ángulo omega t y darle el nombre de alfa. Es básicamente lo que hace este programa. Entonces, corriendo este programa,
yo veo que me entrega el ángulo alfa de 0.62 radianes. Entonces, continuando con el ejercicio, yo ya tengo que el valor del ángulo alfa es 0.62 radianes y puedo continuar ahora sí con lo que nos pide el ejercicio. El inciso A nos pide una expresión para el voltaje en las terminales de la resistencia. Aquí ya nada más es sustituir los datos que acabamos de obtener en las expresiones que vimos en la diapositiva anterior. En esta expresión, por ejemplo, para el voltaje, entonces llegamos a esta expresión para la señal del voltaje de salida o voltaje en las terminales de la resistencia. El inciso B nos pide el rizado delta B sub O en el voltaje de salida, BO, y si aplicamos esta expresión, por ejemplo, ya conociendo todos los parámetros, obtenemos un rizado de 119.74 voltios, que es bastante. Si nosotros quisiéramos mejorar este rizado para obtener una señal de voltaje más constante, tendríamos que incrementar el valor del capacitor o el valor de la resistencia o el valor de la frecuencia, pero generalmente estos son parámetros que están fijos. La carga tiene una resistencia fija que no podemos mover. La frecuencia también, porque estamos tomando la señal de generalmente de una toma de voltaje que tiene una frecuencia constante. Entonces el parámetro que podemos modificar es el valor de la capacitancia. La expresión para la corriente en el capacitor, nuevamente sustituyendo datos en las expresiones de la diapositiva anterior, podemos obtener estas expresiones. Ahora ya tenemos los intervalos definidos, el intervalo en el que el diodo está en corte y el intervalo en el que el diodo está en conducción. Ya que conocemos el ángulo teta y el ángulo alfa, ya conocemos estos intervalos. Y la corriente pico en el diodo. Entonces, para la corriente pico en el diodo necesitamos la corriente, hacer la suma de la corriente en el capacitor y en la resistencia cuando se alcanza el ángulo alfa. Entonces, nuevamente sustituyendo en las expresiones de la diapositiva anterior los parámetros obtenidos para este circuito, llegamos a estos valores y finalmente este sería el valor de la corriente a través del diodo, o la corriente pico a través del diodo. Sería el valor máximo que tendría la corriente que circula a través del diodo. Y finalmente, bueno, aquí no está indicado como inciso E, pero el inciso E nos pide, perdón, inciso DE, aquí me falló algo. Ya está, ahora sí, inciso E. El inciso E nos pide calcular el valor de la constante C para obtener un rizado que sea el 1% del valor pico de la fuente de alimentación. Entonces el 1% del valor pico sería multiplicar 0.01 por el valor pico VM de la fuente de alimentación, y esto nos entregaría un valor de 1.79 voltios. Entonces, si nosotros queremos un rizado máximo en el voltaje de salida de 1.79 voltios, nosotros podemos calcularlo a través de esta expresión en la que nosotros conocemos el valor de rizado deseado, delta BO, que sería 1.79. Nada más tendríamos que hacer el despeje de la capacitancia en esta expresión. Entonces ese cálculo se hace aquí, ya que conocemos el valor pico de la fuente, la frecuencia, conocemos el valor de la resistencia y conocemos el valor del rizado deseado. Entonces podemos calcular el valor de la capacitancia. Entonces, si queremos reducir el rizado a este valor, que ya es mucho menor respecto a lo que calculamos en incisos anteriores, tendríamos que meter un capacitor con una constante de capacitancia de 3.33 milifaradios, como indica este resultado. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Estas son las referencias que estoy utilizando para estas explicaciones. Nuevamente, si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse y a compartir este video. Les agradezco mucho su atención y los espero en la siguiente sesión.